Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a esta masterclass. Les saluda su servidor Luis García. Es un gusto poder estar con ustedes. Eh, Vamos a grabar esta sesión para poderla tener y que puedan ustedes disfrutarla posteriormente. Eh, Quiero establecer algunos lineamientos, si son tan gentiles. Primero que nos puedan ayudar teniendo su micrófono muteado para que podamos llevar a cabo la masterclass. En segundo lugar, que es muy importante el tema de su participación y que puedan participar ya sea a través del chat o que se sientan libres de, si tienen alguna pregunta, levantar la mano con la aplicación que se tiene ahí para poderles dar la voz y poder resolver alguna de sus dudas que puedan estar, que puedan tener en ese momento, ¿no? Muy bien, pues vamos a arrancar 11 en punto, con muchísimo gusto. Hay una breve reseña de quién es su servidor. Eh, la verdad es que es algo que me da muchísimo gusto el poder contactar y conectar con más personas. En esta ocasión, esta es nuestra tercera masterclass. Vamos a estar teniendo cada vez más masterclass y la vamos a estar contactando. ¿Por qué? Bueno, petición un poco de la gente que nos ha solicitado hablar de ciertos temas, hablar y tocar ciertos puntos en la medida de lo que permiten los tiempos de estas masterclass. Y bueno, primero hablamos de cuál es el rol y el deber ser del agente de recursos humanos hoy día. Después hablamos de la apropiación y el uso de inteligencia artificial dentro del área de recursos humanos. Y hoy vamos a hablar de un tema por demás importante que quiero recalcar primero. Le impacta no solo al tema laboral, por supuesto lo vamos a referir desde la perspectiva laboral, pero nos impacta en todos los planos. Nos impacta en el plano de nuestras relaciones personales y nos impacta en el plano de las relaciones de trabajo. Y el tema es conversaciones incómodas que salvan equipos. Hay conversaciones que cuestan muchísimo trabajo porque tienen que ver con temas delicados, porque tiene que ver conmigo y mi historia y algunos temas delicados, o porque tiene que ver con el otro y algunos temas o circunstancias delicadas de la otra persona. Eh, entonces, yo quisiera arrancar, vamos a hacer también algunas reflexiones con los que estamos ahorita. Y primero quiero arrancar con una buena frase de un personaje por demás célebre e importante en la historia de este planeta, que es el señor Winston Churchill. Y este señor planteaba la siguiente frase: una buena conversación debe de agotar el tema, no a los interlocutores. Y entonces, ¿por qué quise abrir con esta frase? Porque muchas de las sesiones y de las reuniones de diálogo que hemos tenido en trabajo con nuestros colaboradores, con nuestros subordinados, con nuestros superiores jerárquicos o bien con algún miembro de nuestra familia, inclusive nuestra pareja, en muchas de las situaciones las conversaciones nos dejan exhaustos. Literalmente exhaustos, como si nosotros hubiéramos corrido una maratón, como si hubiésemos nadado 25 vueltas a la una alberca, quedamos de verdad exhaustos. Y ese no es el sentido de las conversaciones. Las conversaciones deberían de provocar que el tema se termine por completo, que ya no tengamos absolutamente nada que decir relacionado a eso, y entonces podemos pasar al siguiente tema o bien podemos abrazar los silencios, que también son muy importantes. Vamos a hablar un poquito más adelante de cómo los silencios sí son importantes. El problema es cuando los silencios son prolongados. Ese es el tema, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para que una conversación no nos agote? Y cuando digo que nos agota, no es porque lleve mucho tiempo la conversación. Me refiero al tema en particular, lo que nos mueve emocionalmente, lo que nos impacta emocionalmente, un tema en particular, el cómo pensamos en esa situación antes de, o cómo hemos venido procrastinando y procrastinando y procrastinando ese tema y luego lo mañana, ahora que se alineen los astros, ahora que suceda X cosa, entonces en ese momento sí voy a tener esa conversación con Juanito, con Petrita, con Rosita, con Gustavo, porque es importante, porque esto ya no da más. Y entonces,
quiero arrancar con algunos datos duros, porque si nosotros, miren, hay una frase en empresa, en negocios, que dice que todo lo que no se mide no se mejora. Pero también si no lo mido, no me estoy dando cuenta del impacto. Y entonces en muchas ocasiones, más allá de lo que la frase dice, que es que las conversaciones y los silencios, las conversaciones que no se tienen y los silencios pueden afectar a los equipos, pues bueno, pues se sentirá un poco, afectará un poquito, etcétera, etcétera. Fíjense bien en estos datos duros. La mala comunicación puede costar hasta 18% de la nómina total de una empresa. 18%. 28% de la fuerza laboral atribuye directamente retrasos o fallas en entregables a problemas de comunicación porque me dieron mala la indicación y demás, pero y o porque no me lo dijeron muy claro, porque no me dijeron exactamente cómo, o no me dijeron que ella no hiciera, porque asumimos o porque suponemos muchas cosas, porque, híjole, ¿cómo le voy a decir esto? Yo doy por sentado que esta persona sabe o conoce de este tipo de temas. 82% de los empleados dice que la mala comunicación aumenta el estrés. Bueno, aquí en México tenemos la norma 035, la NOM 035, que le habla precisamente del estrés. Y ahí tienen a cualquier cantidad de empresas haciendo cualquier cantidad de actividades para ayudarle a los colaboradores a que disminuyan su estrés, menos poniendo atención a la política, la cultura, la forma de comunicación dentro de la organización. Y entonces, pues es como si todas las demás actividades que se están haciendo, integraciones, team buildings, que no están de más y que son importantes, pues es como si echaras agua en la coladera, porque el tema de la comunicación sigue generando muchos conflictos. 63% de las personas que quieren renunciar establecen la comunicación como si fuera como una causa. 63% de las personas que quieren renunciar. 74% de empresas reporta daño en su reputación por mala comunicación. Es decir, vamos a tocar un tema muy particular, que son estas conversaciones que no se dicen, y la voy a relacionar con este último dato que estoy poniendo. 74% de las empresas reporta daño en su reputación por mala comunicación. Y entonces eso lo podríamos pensar rápidamente como que es la comunicación con el cliente, ¿no? Es decir, ya es fuera de casa y está pasando, perdón, ya no es dentro de casa, está pasando fuera, entonces no deberíamos de tener ningún problema. Y la realidad es que cuando esto es cotidiano, cuando menos nos damos cuenta, sucede afuera. Y el impacto es muy fuerte, muy fuerte. De repente, ¿por qué dejó de venir gente? ¿Por qué tenemos tan poco impacto en las ventas? Pues precisamente por un tema de comunicación que no arreglé con Juanito y que Juanito empezó a hacer o siguió haciendo o dejó de hacer, etcétera, etcétera. Muy bien, quiero lanzarte esta pregunta. Pueden socializarla con el grupo si gustan o pueden responderla para ustedes. ¿Cuál es la conversación que sabes que tienes que tener, pero has estado evitando? Piénsale 30 segundos. A lo mejor la tienes muy clara, ¿no? Con mi jefe, con mi jefa, con mi paralelo, con mi mano derecha, con X subordinado, con el equipo en general, con X cliente, con mi pareja, con... ¿Cuál es esa conversación? ¿En dónde te resuena esto? Ya que la recuerdas, ¿en dónde te resuena? ¿Qué incomodidad te genera? Y ahora vamos a hacer otra pregunta de esto. Lo que hayas encontrado, esa conversación que tienes ahí pendiente, que tienes con el, ya sabes, la tachuelita en la esquina, ¿qué está costando ese silencio en tu equipo? Porque todo tiene un costo. Todo tiene un costo. Decir las cosas incómodas tiene un costo. Por más, les voy a enseñar una estrategia, una herramienta, les voy a compartir una herramienta que es una estrategia muy clara de cómo llevarlas a cabo. Pero eso no significa que no tengan un costo. Todo tiene un costo. La intención es minimizar el costo y o, además, poder controlar ese costo, es decir, tener claridad de cuál es el costo que estamos asumiendo con las decisiones que estamos tomando y con las palabras que estamos diciendo. El tema es que cuando no lo costeamos, cuando no sabemos, pues entonces el impacto puede ser mucho más fuerte, porque lo dejamos a suponer, lo dejamos a imaginar,
lo dejamos a las cosas que puedan seguir sucediendo. Fíjense en esta imagen. Esta imagen tiene mucho tiempo que la tengo por ahí guardada y me pareció muy prudente volverla a sacar. Eh, Esta me la compartieron en aquel entonces, es más, como se alcanza a ver la figurita de los muñequitos que van caminando ahí, es aparentemente una pareja, ¿no? Y entonces me la dieron como tal en términos de una relación de pareja, pero es perfectamente aplicable al mundo laboral. Y en el mundo laboral tenemos todo ese tipo de conversaciones. Tenemos conversaciones del día a día, cómo estás, cómo te fue, oye el reporte, oye tal, conversaciones divertidas, anécdotas, circunstancias que suceden, la cara que puso el jefe, la cara que puso la jefa, X cosa. Conversaciones inteligentes, en donde a lo mejor empezamos a ver de qué manera optimizamos ciertas circunstancias, de qué manera utilizamos otras herramientas, conversaciones serias. Entonces ahí ya empieza un poquito el tema de, oye, es que esto no está funcionando y es que esto tenemos que hacer, entonces nos ponemos serios, ¿no? Después vienen conversaciones duras. Y las conversaciones duras tienen que ver, fíjate bien la diferencia, ¿eh? Porque esto va a ser un gran, va a dar claridad o va a dar, lo va a simplificar, pues, en términos de lo que viene. Una cosa son conversaciones duras y otra cosa son conversaciones incómodas. Las conversaciones duras tienen que ver exclusivamente con un tema en particular. Es decir, no tiene que ver ni contigo ni conmigo. Nada de esta conversación dura tiene que ver con tus características, con tus capacidades, con tus habilidades, ni siquiera con las mías. Es solamente la circunstancia de la empresa. Por ejemplo, vamos a tener una conversación dura y entonces yo soy de recursos humanos y llego con el director general o con el CEO de la organización y le digo, licenciado, jefe, jefa, licenciada, quien sea, necesitamos recortar 10% de la fuerza laboral. Es una conversación dura, porque no es un tema sencillo, es un tema muy complejo y eso va a generar cualquier cantidad de ramificaciones y consecuencias complicadas dentro de la organización. Pero es una conversación dura. Una conversación incómoda es cuando tiene que ver con un tema de la organización, pero al mismo tiempo tiene que ver contigo. Tiene que ver con una característica, con una cualidad, con un área de oportunidad, con una habilidad, con una X que tiene que ver contigo y conmigo. Y ahí es donde el tema se vuelve más incómodo. Porque hay cosas, todos los que estamos aquí y los que no están aquí podríamos decir, y los que escuchen después esta masterclass podríamos decir, no, Luis, yo no tengo ningún problema, a mí me pueden decir lo que sea, de verdad te pueden decir lo que sea. Entonces ahí a lo mejor ya empezamos diciendo, ah, ok, sí, sí me pueden decir lo que sea, pero no el lunes en la mañana, no el lunes a las 6 de la tarde, no en viernes a las 4 de la tarde, miércoles por ahí de 11 a 1, ahí me pueden decir lo que quieran. Y el tema es que las conversaciones se van a dar cuando se tengan que dar porque no, tampoco lo vamos a estar preparando. ¿Por qué postergamos? ¿Por qué no tenemos esas conversaciones incómodas? Aquí algunas razones. Voy a decir la más importante y la más simple al último. Primero, porque tenemos miedo a perder la relación. Y no necesariamente significa que seamos grandes amigos, pero si como colaboradores de la organización, pues cuando nos vemos nos sonreímos o medianamente nos caemos bien o por lo menos no nos tratamos mal, me da miedo eso. O sea, es un miedo inconsciente. Ojo, no es un tema de, ay, sí, Luis, la verdad es que tengo muchísimo miedo. No, la verdad es que es algo inconsciente. Entonces, ay, ¿y qué tal si mañana ya no me saluda? ¿Qué tal si empieza a decir que soy mala onda? ¿Qué empieza a decir que soy y que se me subió porque antes tenía un puesto y ahora tengo el otro, ¿no? Esto es muy común, muy, muy común, y esto sucede mucho en las organizaciones, cuando de repente en un departamento, llámale ventas, llámale mercadotecnia, llámale atención al cliente, el que quieras, producción, el que quieras, calidad, el que quieras, a alguien del grupo lo suben a un puesto, al que quieras. Más si es dentro de esa organización. Y los demás compañeros es, ay, ¿por qué sí subiste a Perenganito y a mí no? Y entonces, híjole, ¿cómo le voy a hablar a los que antes eran mis compañeros y ahora son mis subordinados? Eso es muy común. Y entonces, híjole, antes éramos cuates, ahora ya no, etcétera, etcétera. Miedo a una reacción emocional en dos planos. Me puede dar miedo la reacción emocional de la persona o me puede dar miedo la mía porque no sé qué me va a contestar. ¿Qué tal que me hace caras? ¿Qué tal que me voltea los ojos? ¿Qué tal que me contesta muy fuerte? ¿Qué tal que se enoja y me insulta?
¿Qué, qué pasa con eso? Pues, ¿cómo voy a reaccionar? No es un tema solamente del otro, sino también es un tema propio. Falta de habilidades. A lo mejor no tengo todas las habilidades de comunicación que requeriría tener para poder tener este tipo de conversaciones, porque sí se requiere una planificación y se requiere una habilidad muy importante. Falta de elementos o información. En muchos de los casos nos lanzamos a tener conversaciones y a veces no tenemos, dicen por ahí en mi pueblo, todos los pelos de la burra en la mano, ¿no? Y entonces parece que dice así, o digo, peor aún, me encantaría que este no fuese un ejemplo real, pero sucede en el que aún en puestos importantes dentro de las organizaciones, tenemos una conversación de este tipo basados en rumores, si me permite la expresión, en chismes, es decir, me dijeron. Y cuando la persona a la que estamos hablando es cuestiona, ¿quién te dijo? No, no puedo decir eso, no puedo decir eso. Entonces se vuelve mucho más complicado el asunto, mucho más complicado, porque lo deja en una tesitura de chisme. Y sabemos que los chismes así como tal, pues carecen de verdad. Aun cuando puedan ser muy cercanos a la verdad, la palabra chisme ya de entrada denosta, le quita calidad y veracidad. Y la última, por supuesto, la parte del autoengaño. El decir, no, no es tan grave, no pasa nada, ya va a pasar, seguramente ya lo entendió, seguramente se dio cuenta, ¿no? Seguramente con lo que le dijo Pedro va a entender Juan que así no es el asunto. Seguramente con la cara que le puse o que no le contesté o que le contesté el correo muy seco, se va a dar cuenta. Estas son algunas de las razones por las cuales lo hacemos, pero la más importante y es la más curiosa del asunto porque es lo más obvio, es esta, porque ni siquiera tenemos claro cuál es la intención del mensaje. Y entonces, aquí quiero que hagamos una pausita rápida y reflexiones lo siguiente. ¿En qué en qué momentos te ha llegado a suceder que estás empezando una conversación con alguien y en algún punto de la conversación dices, bueno, ok, pero ¿a qué quiero llegar con todo esto? ¿Cuál es el objetivo de hablar con Lupita, de hablar con Josefina, de hablar con Ernesto, de hablar con Joaquín para decirle esto? ¿Qué quiero que suceda? ¿Cuál es la intención de? La intención es hacerme escuchar, la intención es desahogarme, la intención es que sepa que estoy molesto o molesta. La intención es que cambie, la intención es que lo arregle. La intención, ¿cuál es la intención? Si nosotros, fíjense, esta de verdad es la obviedad más grande y es el primer gran error que se cometen. Me ha tocado participar, gracias a Dios, en cualquier cantidad de organizaciones, empresas públicas y privadas, y este es un problema que bota inmediatamente. La gente se enfrasca en conversaciones o en diálogos sin tener necesariamente la claridad del mensaje. Y entonces, no, pero es que me dijo, y entonces yo el otro, pero entonces yo le contesté, ok, ¿y para qué dijiste eso? ¿Cuál era la intención de decir eso? Ah, es que él me dijo, el otro. Está bien, eso es el otro, tú no controlas al otro. ¿Cuál era la intención de decir lo que dijiste? Entonces, esta conversación incómoda, esto que está ahí pendiente, ¿cuál es la intención de mencionarlo? ¿Qué quieres que suceda con ello? ¿Qué debería de pasar? Y ojo, aquí a veces lo podemos tener, pero a veces las expectativas pueden ser muy grandes, ¿eh? Ah, no quiero que se dé cuenta y además que se disculpe y además que tal y además que, híjole, ya hay un montón de cosas que no dependen de la conversación, dependen de las actitudes, dependen de los contextos, dependen de la historia, dependen de la inteligencia emocional, dependen de muchas cosas del otro que no controlamos. Entonces, ¿cuál es la intención de mi mensaje? Porque si yo digo, la intención es que me pida una disculpa, mi intención está equivocada. Así te lo digo de una vez. Está equivocadísimo desde el principio. ¿Cómo lo es? Es que se tiene que disculpar. Bueno, para que alguien se disculpe, tiene que darse cuenta que sucedió algo equivocado, que lo entiende, que está de acuerdo. Y entonces hay muchos factores que pueden ir para allá. Diferente sería, mi intención, Luis, es que se dé cuenta que esos errores o esas cosas no son permitidas y que no se debe de volver a repetir. Ah, ok, eso es mucho más probable. Pero si nosotros decimos, lo que quiero es que se disculpe en mi intención, ese tema ya no lo controlamos, ¿vale?
Muy bien. Entonces, fíjense bien en estas frases que voy a ir poniendo a lo largo de la plática. Los equipos no se rompen por lo que se dice, se rompen por lo que no se dice. ¿Por qué? ¿Por qué creen que esta frase es verdadera? Ahí abren el chat, quien quiera de ustedes, y mándenme un mensajito ahí. ¿Por qué creen que los equipos se rompen por lo que no se dicen en lugar de por lo que se dice? ¿Cuál es la causa? ¿A qué le pega? ¿Qué impacta? Los leo. Ayúdeme a alguien, un mensajito, lo que sea, o abra su micrófono. ¿A qué le pega esto? Porque vulnera algo muy particular, muy fuerte además, por eso se rompen los equipos. En la confianza, creo yo. Exactamente, exactamente. Gracias, Blanca. En la confianza. Los silencios implican, sobre todo si son sostenidos, ausencia de confianza. Y entonces fíjense lo que sucede. Una persona que yo creo que no confía en mí, automáticamente y con el transcurrir del tiempo voy a empezar a perder confianza en esa persona. Pueden ver, hay un libro y una teoría de Patrick Lencioni que es las 5 disfunciones de un equipo en términos de integración de equipos. Y la base de la pirámide, es decir, la primera disfunción es la ausencia de confianza. Por eso los equipos se desquebrajan, porque no tienes la confianza de venir a decirme eso, ¿no? Y entonces eso sucede mal. Pero ahí te va lo peor. El conflicto no gestionado se convierte en cultura. Entonces, al final estamos hablando de manejo de conflictos, que es un tema que a lo mejor veremos en otra masterclass porque implica muchas más cosas, pero de lo que estamos hablando es de una ausencia o problema en términos del manejo de los conflictos. Porque tener una conversación incómoda va a implicar necesariamente un conflicto, ¿no? Alguien por ahí escribió algo en el chat, déjenme ver. Diana, muchas gracias. Se dice que para construir la confianza se requiere mucho tiempo y para destruirla segundos. Exactamente, mi estimada Diana, exactamente. Solamente segundos, ¿no? Y es pues delicado el tema porque pues a veces nos tardamos, como bien lo planteas ahí, muchísimo tiempo en lograr hacer algunos temas de confianza y cuando esto no sucede o cuando se rompe, se vuelve muy complicado. Cierro con esta frase que estaba poniendo ahí. El conflicto no gestionado se convierte en cultura. No sé cuántos de los que estén ahorita conectados trabajen en áreas de recursos humanos o trabajen en empresa como tal, sino en recursos humanos. Y saben perfectamente que la cultura hace a la empresa, esté declarada o no esté declarada. Haya actividades en pro de la cultura o no haya actividades en relación a la cultura se da, punto. La cultura la hacemos nosotros, los individuos. Entonces, cuando esto es una práctica común de un jefe, de una jefa, de un líder, de una líder, de alguien dentro de la organización y se replica, lo que pasa es que el jefe le está diciendo a los de abajo, oye, tú puedes evitar conversaciones incómodas. Y entonces el de abajo lo aprende, dice, ok, pues si no tuvo conversaciones incómodas, yo también lo voy a obviar. Y al poco rato somos demasiados los que obviamos eso y esa es la cultura. Y hay empresas en donde la cultura es, "Shh, calladitos nos vemos más bonitos. Aquí no hay que decir tú como que sucedió, mejor espérate a lo que diga el correo, mejor espérate a que en la evaluación que te digan, y a veces ni siquiera en las evaluaciones, a veces ni siquiera en las evaluaciones. Les voy a dar un tip aquí rapidísimo para todos ustedes. Si son personas que contratan gente que tiene que ver con nuevas generaciones, es decir, generaciones centennials, que son los nacidos del 2002 o 2000, perdón, del 2000 para acá, o millennials de última generación. Esto a mí de repente me da mucho trabajo porque en muchas organizaciones el tema es, Luis, es que estos nuevos integrantes ya no se puede y así y el otro, la. Bueno. Para las personas de las nuevas generaciones, y voy a explicar por qué, la retroalimentación la necesitan constante. No es una vez al mes, no es una vez cada 3 meses, mucho menos 2 veces al año. Es constante. Necesito un feedback constante. Y si el feedback no es honesto, no es directo, entonces vas desilusionando a la gente de entrada. Para aquel que lo requiere
inmediatamente. No es lo mismo los de mi generación. Aquellos como su servidor que pintamos canas y que estamos acostumbrados y no nos pasaba nada. Y tiene una razón de ser. No es que las generaciones nuevas estén mal y nosotros mejor o al revés. Nosotros no estábamos acostumbrados a la inmediatez. Ellos sí. Ellos están acostumbrados a tener conectividad permanente, a tener internet siempre, a tener acceso a un montón de cosas, a que la comida les llegue prácticamente toda la comida en 35 minutos a través de una moto o de un coche, a que les llegue transporte de cualquier lugar. Están acostumbrados a la inmediatez. Y como están acostumbrados a la inmediatez, todo lo quieren lo más pronto posible. Y si no sucede lo más pronto posible, entonces los frustra. ¿Sale? Muy bien, esa es una característica de ellos. No tienen la culpa, nacieron en un mundo con este tipo de dispositivos y conectividad que los mueve. Otra vez, no es un tema de ellos son los malos, nosotros son los buenos. Pero si nosotros y ustedes tienen generaciones que se están incorporando al trabajo y esta es una parte de su cultura de la organización, en donde ciertas conversaciones mejor nos hacemos como que no las tenemos y mejor aquí no pasó nada y etcétera, etcétera, entonces ahí vamos a tener un problema. ¿Va? Muy bien. Entonces, te voy a dar un regalo el día de hoy y el regalo es una herramienta. Si tienes con qué anotar, ves que te mandé un mensajito por ahí en el grupo o quieres tomarle foto a la pantalla, adelante. Esta es una metodología para tener esas conversaciones incómodas. Y la metodología se llama CARAS. Como tal, las siglas de la palabra hacen cada uno de los elementos que son muy importantes y tiene que ver el orden preciso en el que voy a llevar esa conversación incómoda. Son, digamos, si alguien de ustedes está familiarizado con la norma ISO 9000, los famosos debes de la norma, esto es un debe de una conversación incómoda, ¿vale? Cada uno de ellos. Entonces, primero, la C me representa claridad. Yo voy a hablar de hechos, nunca de juicios. Y entonces me van a decir, Luis, pues claro, eso se hace, ¿no? No, los tienes que escribir antes. Si vas a tener una conversación incómoda con alguien, esto lo tienes que preparar para que no te pierdas, porque las respuestas del otro te pueden sacar del guión que tú traes. Acuérdense que hablamos de la intención. Ya tengo clara cuál es mi intención. Muy bien, ahora se lo voy a decir al otro. Entonces me voy a remitir a los hechos, no a juicios. Por ende, no hay percepciones, son cosas que sucedieron. Punto. Eso no es discutible. No podemos discutir que ahorita son las 11 de la mañana con 27 minutos. O a lo mejor sí, a lo mejor alguien de ustedes me dice, no, Luis, son las 11:26. O a lo mejor alguno de ustedes me dice, no, Luis, son 11:28. Pero nadie de ustedes me va a decir, Luis, son las 3 de la tarde. Es un hecho. Y entonces tenemos que ser claros con eso. Punto número uno, me remito a los hechos. Entonces tengo que ser claro con eso. Segundo, tengo que ser asertivo. La asertividad implica el reconocimiento de mi necesidad y de tu necesidad. Cualquier comunicación que no reconozca tu necesidad es una comunicación agresiva. Y ojo, no sé cómo les vaya a ustedes con estas personas que de repente son medio pasivas, agresivas. A mí me va muy mal, ¿no? Me cuestan un poco de trabajo, pero son esas que se te quedan viendo y te dicen, pero es que de verdad no me lo dijiste, se me hace que estabas equivocado. ¿No? Fíjate el tono en el que te lo están diciendo, ¿no? Son muy amables, pero cuando las personas hablan desde su necesidad, es agresión. No tienen que gritar, no tienen que hablarte pegado en tu espacio vital, no tienen que decir groserías, pueden decírtelo con todo el cariño del mundo, pero solamente su necesidad. ¿Y cuál es la mía? Ojo con esto, si me voy al otro polo, es decir, que yo hable desde la necesidad de los otros, porque así hay jefes, con tal de que no me meta en problemas, bueno, ok, ¿cuál es la necesidad de ustedes? Eso se hace. Esa no es una conversación agresiva, es una conversación pasiva. Y entonces, lo que reina o lo que regula son las necesidades del otro. El segundo elemento de una conversación incómoda es que tiene que ser asertiva. Voy a tener la capacidad de expresar mi necesidad, pero reconozco la tuya. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Segundo elemento del modelo Caras. Tercero, responsabilidad en ambos planos. No es contra alguien,
es a favor del resultado. Esta tiene que hacer match completito con la intención. Si mi intención es provocar que el otro se sienta mal, que se avergüence, que se arrepienta de haber hecho lo... Entonces está mal mi planteamiento. Entonces ya es un tema con el otro. Entonces sí ya es un tema personal. Pero si mi objetivo de esa conversación es que no se repita esto, que logremos el resultado, eficientar recursos, lograr mejores cosas, que se haga mejor el ambiente, etcétera, etcétera, no me voy a mover de ahí. Entonces, no tiene que ver nada alrededor de mí y del otro. Es decir, no es un tema personal. ¿Esto qué significa? Que como es un tema de organización y de trabajo, ambos somos responsables. Ambos. Yo de estar mencionando de haberme dado cuenta, de estarlo pidiendo, de estarlo solicitando, de estarlo diciendo, etcétera, etcétera. Tercero, perdón, cuarto, apertura. Si nosotros empezamos una conversación incómoda sin estar preparados y mostrar la apertura para la interlocución, eso va a salir mal, garantizado. Y entonces hay cosas que de repente, cuando nosotros abrimos ciertas conversaciones, pues de repente se remueven circunstancias y la otra persona puede decir N cosas, ¿eh? Y yo tengo que estar abierto a escucharlo. Fíjate bien cómo te lo voy a plantear. La otra persona tiene que sentirse escuchada. Eso es súper importante, súper importante. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado en un trabajo o con su pareja de, es que siento de verdad que no me escuchas? Después de haber estado hablando 20 minutos, ¿eh? Y siento que no me escuchas. La escucha implica corporalidad, entonación, implica todo, implica atención plena, implica no interrumpir, implica comprender. Por eso puse ahí, se escucha para comprender, no para contestar. Y la persona está hablando y ya la estamos interrumpiendo. No, 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 pero es que mira, la otra vez, déjalo que termine y comprende lo que está mencionando. Comprende lo que está diciendo, comprende cuál es su intención, desde dónde lo está diciendo. ¿Qué fue lo que sucedió? Por eso tenemos que tener una apertura importante. Si no escuchamos, inclusive también, no nada más para el beneficio de esa propia conversación, escuchar nos ayuda a captar cualquier cantidad de información adicional, satelital, yo le llamo, que a lo mejor no era parte inherente de la conversación, pero que me empieza a dar pistas de un montón de cosas que están sucediendo alrededor y que yo tengo que tomar nota. Pero si me la paso interrumpiendo y te mandé llamar desde el tema de la autoridad, a ver, yo, mira, y tú, pum, 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 y ¿quedó claro? Y no permito la interlocución, no permito nada y hablé desde esa línea, no, voy a perder un montón de información valiosísima. Y es muy poco probable que haya cumplido el objetivo. Entonces, cuarto elemento, apertura. Finalmente, aquí es donde la mayoría de nosotros regamos, dicen en mi pueblo, regamos el tepache. No damos seguimiento a esa conversación. Y me encanta esta frase, una conversación sin seguimiento es igual a desahogo. Y entonces, ¿cuál fue la intención de tener esa conversación contigo? ¿Te acuerdas que fue el primero que te dije? Hay que tener claridad de cuál es la intención. ¿Para qué te estoy diciendo esto? ¿Qué quiero que suceda? ¿O qué quiero que deje de suceder? Si no doy seguimiento, solamente me desahogué. Y te voy a decir qué sucede. Siempre pongo este ejemplo de cuando estábamos chicos. No sé cuántos de ustedes sean padres o madres de familia, pero va a ser más fácil si le recordamos desde la perspectiva de nosotros como hijos. Muchas ocasiones nuestros queridos padres y madres de familia, que adoramos y que amamos, nos dijeron, si vuelves a hacer esto, vas a ver y a lo mejor nos decían, no vas a salir en un año y ya sabes, los castigos ultracañón, ¿no? Pasaban 2 días y como que se les olvidaba el castigo. Y entonces muchas veces nosotros decimos, ok, bueno, ya sé que viene el de nuestros papás, ya sé que mejor me agacho, digo, sí, papá, no, mamá, sí, papá, no, mamá, perdón, papá, perdón, mamá. Y 2 días después,
papá, ¿me das permiso para ir a casa de tal? Y se supone que yo estaba castigado 3 meses. Y a veces sí, ándale, mijo, pero no te vayas tan tarde, porque acuérdate que estás castigado, todavía nos decían. ¿Tú crees que eso no sucede en el trabajo? Es más común de lo que crees. Por eso hay que tener el seguimiento. Si ya voy a tener una conversación, bueno, necesito, y una conversación incómoda, necesito que fluya y necesito llevarla a un seguimiento posterior para garantizar que se cumplió el objetivo, esa intención que se tenía. ¿Vale? Ese es el método Caras. Ojalá te sirva, es una buena herramienta. Tienes que prepararla antes, ¿eh? No va sobre la marcha. Tengo una conversación pendiente con Lupita, tengo una conversación pendiente con Enrique, tengo una conversación pendiente con Javier, con mi jefe, con mi jefa, con el director de ventas, con quien sea. La planifico antes, la escribo, la reviso, me doy cuenta que estoy solamente en hechos, aquí no hay juicios, me estoy dando cuenta de exactamente cuál es mi intención, que la apertura que debo de tener, todo este asunto, cómo voy a ser asertivo, cómo voy a ser asertiva y qué seguimiento voy a dar. Y entonces voy a la conversación. ¿Va? Muy bien. Vamos a hacer una actividad rápida. Aquí voy a pedir voluntarios y vamos a hacerlo práctico. Entonces nos quedan, vamos a dedicarle aquí 8 minutitos. Quien quiera de ustedes, vamos a ver cuántos voluntarios hay. Vamos a aprovechar esto, así que lo tenemos fresquecito con la metodología Caras. Y quien quiera de ustedes abrir su micrófono o escribir en el chat alguna circunstancia, pueden por supuesto obviar nombres propios y plantearnos una situación de una conversación que tengan pendiente o que les angustie un poco, nada más la pura idea, ay, tengo que tener esa conversación y vamos a desahogarla en este momento y la platicamos y la resolvemos con muchísimo gusto. Entonces, vamos a ver quién de ustedes se anima para desahogar ese ejercicio, porque ya cuando lo vemos más práctico, entonces podemos eh, aterrizarlo mejor. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿No se animan? A lo mejor no es una conversación tan incómoda, pero es una conversación que está impendiente y que digo, ay, Dios mío, este, ¿cómo le entro? ¿Cómo le hago por ahí? ¿Nadie? Mi estimado Rodrigo levantó la mano. Adelante, Rodrigo, ¿quieres abrir el micrófono, escribirlo en el chat? Sí, listo. ¿Me escuchas, Luis? Sí, perfecto y claro, adelante, te Ujú. escuchamos. Brevemente planteo la situación de que, hablando un poco del tema económico, Ok. al momento de solicitar a lo mejor aumentos o solicitar adeudos, ¿cómo se puede manejar esta parte? Cuando dice solicitar adeudos es, me deben una lana y necesito cobrar. Sí, dentro del trabajo sí, que se me queda deber algo y necesito hacer la solicitud de esa cantidad. Ok, está interesante. Estarán de acuerdo con, gracias Rodrigo, estarán de acuerdo con Rodrigo que esa es una situación un poco incómoda. Porque en teoría los trabajos dan por default, que hay cosas que en teoría se deberían dar por default, como por ejemplo la asistencia de la gente, el logro de las actividades y por supuesto el pago. Esas tres cosas deberían de darse sí o sí, ¿no? Y entonces planteaste dos, voy a desahogar las dos si están de acuerdo. Primero, el tema de el aumento de sueldo, ¿no? Entonces, solicitar aumento de sueldo. Entonces, vamos a partir de un hecho. Y el hecho es que no conozco ni creo, puedo estar yo equivocado, que haya una persona sobre la faz de la Tierra que sea dueño de una organización que su hit sea que le pidan un aumento de sueldo, ¿no? Es decir, así como están ahí, que se aguanten, ahí muere. Mejor yo se los doy cuando yo pueda, pero mientras antes que no me pidan. Entonces, la idea es plantearlo desde qué. Me voy a regresar entonces a esto. Primero, vámonos a la intención, ¿no? Esta que estaba acá. ¿Cuál es mi intención de tener esa conversación con el de recursos humanos, con el director general, con el que sea específicamente del tema? Ok, es que me aumenten el sueldo. Y entonces, ¿qué hechos deberíamos de poner? Fíjense bien, ¿eh? Si aquí viene una confusión muy rápida. Si yo empiezo a mencionar, oiga, jefe, tal, es que con lo que me paga ya no me alcanza, las cosas están muy claras,
Ayúdenme por favor rápido en el chat, los que están aquí participando. ¿Eso es un hecho o es un juicio? Si empiezo a decir, oh, es que no me alcanza, está complicado, las cosas han subido, etcétera, etcétera, alguien puso aquí rápido. Juicio, exactamente, Diana. Eso es un juicio, porque bajo ese juicio, mi jefe o mi jefa o el de recursos humanos me puede decir, pues no te alcanza a ti porque no sé cómo manejas tus finanzas, a mí me alcanza perfectamente bien. Lo que yo tengo que dar son hechos. Y entonces, ¿cuáles son esos hechos que me podrían ayudar para poder tener un aumento? No me lo garantizan, pero me podrían ayudar. Dos elementos. La primera es enumerar o enlistar los logros que he tenido dentro de la organización. ¿Sabes? Y cuando digo logros, no nos vamos a ir como cuando estábamos chiquitos y llegábamos con nuestros papás y decían, mira, papá, me saqué 10. Y entonces el papá te va a decir, pues esa es tu obligación, ¿no? Entonces yo tampoco le voy a decir a mi jefe, no, es que he llegado temprano todos los días, pues esa es tu obligación. Oye, es que me fijaron un objetivo que era de traer 20 clientes y traje 20 clientes, pues ese era tu objetivo, cumplirlo. Entonces, eso no es sobresaliente, es qué cosas he hecho adicionales que aportan valor a la organización. Esas las tengo que listar. Puede ser una, ¿eh? No tiene que ser 20,000. La otra es cuánto tiempo tiene, ese es un hecho incontrovertible, desde la última vez que me subieron el sueldo o desde que tengo este sueldo. Y entonces ahí sí puedo citar algo de lo que sucede afuera. No voy a decir no me alcanza porque eso tiene que ver con mi capacidad o habilidad de administración, pero sí puedo citar la inflación y eso sí lo puedo buscar en internet y decir, a ver, entré yo a trabajar hace 4 años y estamos en el 26, hace 4 años en el 22. Del 22 para el 23 la inflación fue del 3,02%. De tal fue, entonces acumulada va una inflación del tanto por ciento y mi salario sigue exactamente igual. Entonces, yo sí quiero pedir un aumento porque lo que yo estoy ganando contra lo que cuestan las cosas ya hay una diferencia. Por mucho que me administre, hay una diferencia. ¿Está claro? Entonces, nada más ahí ya mencioné dos hechos, ¿sale? No mencioné ningún juicio. Después, asertivo. Y entonces, ¿cuál es mi necesidad? Está muy clara, quiero que me aumente el sueldo. Pero ¿cuál es la necesidad de la empresa? ¿Tú crees que la necesidad de la empresa es estarle aumentando el sueldo a su gente? No, pero la empresa sí tiene necesidades en términos de mejorar, de crecer, de desarrollarse, etcétera, etcétera. Entonces, voy a relacionar mi rendimiento y mi posibilidad de tener un aumento con más logros dentro de la organización, con más apoyo dentro de la organización, con más impacto dentro de la organización. Eso es lo que voy a mencionar porque es la necesidad de la empresa. Entonces, estoy hablando de mi necesidad, pero también reconozco la de la otra. Inclusive voy a ofrecer o ofertar cómo puedo eficientar ciertas cosas dentro de la organización. Por ejemplo, ciertos materiales o circunstancias que me dan, yo puedo ser más eficiente con lo que me están pidiendo. Entonces, me dan más sueldo, está bien. Me estás erogando un dinero adicional. Muchísimas gracias, empresa. Yo te voy a ayudar a que se tire menos papel, a que se gaste menos teléfono, Te puedo ayudar en eso. Puedo ser eficiente porque también tú tienes necesidad de que se erogue menos y que el ingreso sea mayor. Siguiente, responsabilidad. Aquí somos partes. Y entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la organización? La responsabilidad de la organización es dar salarios que tengan que ver con que me permitan subsistir en el mercado como se está moviendo. ¿Y cuál es mi responsabilidad? Cumplir al 100 lo que se me pida, lo que se me indique. Es responsabilidad de ambas partes, ¿vale? Esa tan parte la tengo que mencionar. Es decir, me queda muy claro que si yo estoy pidiendo un aumento, estoy pidiendo también que haya más confianza en un servidor y que se me piden algunas responsabilidades, las voy a sacar siempre adelante, etcétera, etcétera. Tengo que estar abierto, entonces, si yo ya voy por sentado de que es, o sea, que no lo tengo, pues a lo mejor me dicen, no, es que mire, está complicado, va. Yo tengo que escuchar. Aquí es mucho más importante, en el caso que nos planteó Rodrigo, si tú vas y tienes la intención de pedir el aumento, escucha lo que te van a decir la organización. ¿Cuáles son sus razones por las cuales te dicen sí, pero no? O sea, decir sí, pero en 10 meses, sí, pero en 3 meses, o sabes qué, no, por esto. Escucha.
para que puedas comprender y puedas revirar y puedas darse seguimiento, vamos, puedas conectarlo con el último, que es el seguimiento. Ya pedí el aumento y entonces la de recursos humanos o el de recursos humanos me dice, ok, déjame checarlo con finanzas o déjame checarlo con el director o la directora y te aviso. Y mucha gente pasan 15 días, oye, ¿qué pasó con el aumento? Pues me dijeron que me avisaban. ¿De quién es el interés? Mío. Entonces, no es te aviso, es yo planteo la pregunta. ¿Qué dio? Yo ya sé que a lo mejor esa persona, salvo que sea esa persona la decisora, pero a lo mejor esa persona tiene que revisar otras cosas. Entonces, la pregunta directa es, ¿cuándo puedo tener una respuesta de esta petición? Es directa la pregunta. Ah, pues la puedes tener pasado mañana, la puedes tener la siguiente semana. ¿Qué día de la siguiente semana? El jueves de la siguiente semana. Muchas gracias. El jueves aquí estoy. Y el jueves, tal vez a primera hora o en algún punto del jueves de la mañana, te apersonas con la persona que fuiste, tocas la puerta, licenciado, licenciada, ingeniero, ingeniera, contador, contadora. Muy buen día. Vengo a dar seguimiento a la petición que hice la semana pasada, tal como usted me indicó el día jueves. Si no das seguimiento, también es una manera que la gente dice, pues tan interesado no estaba, ¿va? Entonces, no sé si queda claro para todos, Rodrigo, principalmente si queda claro para ti el tema de la solicitud de aumento, ¿no? Que es un tema común y que es un poco incómodo por lo que implica. Vamos a ver si tenemos tiempo. Me voy a aventar la que sigue más rápido. Y entonces planteabas el que sigue con el tema de me deben dinero dentro del trabajo. Y entonces, ¿cuál es la intención de tener esa plática? Pues que se me pague, ¿no? Ok, entonces vamos a la claridad. ¿Cuál es el hecho? El hecho es, a mí me debieron de haber pagado X cantidad y entonces a lo mejor lo hago descriptivo. Por ejemplo, a lo mejor en la quincena, estamos hoy a, ¿qué? 24 de marzo. Entonces vamos a pensar en términos de quincenas. Que fuese la segunda, la primera quincena de febrero, la segunda de febrero y la primera de marzo. Y entonces, en la segunda quincena, en la primera quincena de febrero, se me pagó el 75% de mi nómina, que asciende a tal cantidad, y hay un pendiente de tal cantidad. En la quincena tal se me pagó, y entonces hago la relatoría y le digo perfectamente, al día de hoy se me adeuda esta cantidad de pesos, ¿sabes? Entonces, hechos, no es de, oiga, es que me prometieron y me dijeron, no me voy a meter con eso, hechos. Vas y demuestras que se te adeuda. Siguiente, tengo que ser asertivo. No creo, puede ser, bueno, sí puede ser, pero vamos a pensar positivos y que no me paguen porque no quieren pagarme. Es decir, si no me pagan, puede ser porque la empresa o el lugar está teniendo a lo mejor situaciones complicadas y dentro de la toma de decisiones que a lo mejor tú podrías decir, híjole, yo jamás decidiría así, a lo mejor ellos dicen, ¿sabes qué? Pues vamos a jugar un poquito con los ingresos y ahorita pagamos esto y ahorita mientras este que se quede con un pendiente y este le pago y este le pago y ta, ta, ta. Entonces hay que escuchar, ¿sabes? Porque entonces ahí podemos empezar a negociar a partir de esa realidad. Asumimos la responsabilidad y entonces yo asumo que he seguido trabajando y tal, pero sí necesito que haya un reconocimiento. Esto es muy importante en relación a la deuda, mi estimado Rodrigo, que haya un reconocimiento de la otra parte que la deuda existe, ¿sabes? Y finalmente, la apertura. A lo mejor me dicen, híjole, me da muchísima pena, sí, estamos muy conscientes, pero te vamos a poder pagar en X tiempo. Ok, bueno, entonces ahí negociaré si sí o no, si digo no puedo más y esto me lo tienen que liquidar hoy, o etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente el seguimiento para los acuerdos que se hagan. Espero que esto, mi estimado Rodrigo, te haya ayudado y a los demás, a manera de ejemplo, les pueda aterrizar. Quiero dejarles algunas recomendaciones finales en términos de comunicación y de conversaciones incómodas. La primera. Observa muy bien antes de dar tu mensaje. Observa cómo está la corporalidad del otro. La ley Meridian, en términos de comunicación, nos dice que el 55% del peso de la comunicación es no verbal, es decir, es corporal. Y si nosotros no leemos esas señales, podemos empezar mal desde antes de haber iniciado. Entonces, observa bien a la otra persona, observa el entorno antes de comenzar a dar el mensaje.
Sé fiel a los hechos, cuidado con la fantasía. Esto ya lo revisamos con la parte de claridad, pero vale mucho la pena que lo tengas claro. No, no supongas, no nada, es los hechos. Siguiente, bueno, ya refuerza, porque es muy importante hacerlo. No asumas ni supongas. Nada tienes que asumir ni suponer. Habla cara a cara lo más que puedas. En estos días, en estos tiempos, esto cada vez es más complejo. Es más, ahorita estamos teniendo una conversación ustedes y un servidor, de una u otra forma. Pero si la conversación fuera muy importante y pudiera ser una conversación incómoda, jamás en la vida, de verdad, jamás en la vida lo hagan ni por mensaje, ni por correo, ni por llamada telefónica, ni por videollamada. Estas conversaciones tienen que ser frente a frente. Hay muchos contextos en el ambiente que pueden cambiar mucho la intención y el resultado de una conversación, más si es una conversación incómoda. ¿Sale? Cara a cara. Siguiente. Nada es tan pequeño como para no conversarlo. Aguas. Bueno, lo va a entender. Bueno, luego se lo digo. Nada es tan pequeño como para no conversarlo. Y se los voy a plantear desde otra perspectiva. Hay veces que hay cosas que sí en verdad son muy pequeñas. Decidimos no conversarlas y cuando las queremos conversar ya son de este tamaño. Entonces ya tenemos un problema, ¿o no? Híjole, si yo lo hubiera conversado aquí, a lo mejor esto no crece de este tamaño. Lo estamos conversando en este momento. Utiliza el rapport. ¿Qué es el rapport, queridos míos? Que la otra persona te explique o te diga con sus palabras lo que comprendió de lo que tú le dijiste. Entonces, voy a poner, ¿contra qué lo vamos a machar nosotros? Si la intención, por ejemplo, en mi caso, si la intención de esta masterclass es que a ustedes les quedara clara la importancia de tener conversaciones incómodas, de no postergarlas y además de que adquirieran una herramienta, al final de la masterclass yo agarraría al azar, aquí estoy viendo que está Blanca, está Rodrigo, está Aida, está Diana, está Guadalupe, está Irineo, ¿no? Y yo agarro a uno y le digo, a ver, perenganito de tal, dime qué entendiste. Y si lo que entendió es algo muy diferente a lo que era mi intención, significa que lo dije mal y no fue planificado de manera correcta. ¿Sabes? Entonces es importante utilizar el rapport. Rompe el hielo antes, siempre eso ayuda. Nunca jamás inicies una conversación, más si va a ser incómoda, luego, luego al punto. A veces es como nos pesa y estamos ansiosos y un poco nerviosos por ese tipo de conversaciones, ya queremos acabarla lo más rápido posible. Entonces, oye, a ver, ven, oye, es que te quiero decir que y rápido me voy al trancazo. Trata de romper un poquito el hielo. ¿No? Oye, ¿cómo va el clima? ¿Cómo tal? Oye, ¿a poco no están cómodas esas sillas? Oye, ¿cómo te ha ido? Oye, ¿qué supiste de tal? Algo que pueda más o menos abrir un poco la conversación para que entonces después se pueda hablar de eso que es incómodo. Y esta es la que más me gusta en términos de responsabilidad. Tú defines el tono de la comunicación. No lo define el interlocutor. Aguas con esto, ¿eh? No, es que con el otro no se puede hablar. Algo estás haciendo mal. No, es que el otro nunca se... No, es que con la otra... Tú defines permanentemente el tono de la comunicación. Es tu responsabilidad. Siempre. Para eso se planifica, para eso se piensa, para eso es en qué momento, en qué tiempo, las circunstancias, etcétera, etcétera. ¿Va que va? Muy bien. Pues con esto prácticamente estamos dando por cerrado. Yo quiero dejarte un regalo. Si es que algo de aquí te llamó la atención, crees que te pueda servir, quiero que lo tengas ahí a la mano. Y dentro de las siguientes 48 horas, yo presto sesiones de coaching individuales, corporativas, colectivas y demás y tienen cada una un valor de 1,500 pesos. Por tratarse de esta masterclass que te dice tu tiempo, te dice tu espacio, te voy a dar 3 sesiones de coaching por el valor de uno, es decir, 3 por 1, en el chat en el que te llegó, por correo electrónico que ahorita te voy a poner, escribe, manda tus comprobantes a esta cuenta y entonces tú con muchísimo gusto vas a poder contar con 3 sesiones en las que vamos a desahogar estos u otros temas que tengan que ver con tu trabajo que te pueda yo apoyar con muchísimo gusto. Ahí estoy a tus órdenes y es parte de la promoción de esta masterclass para ti y con muchísimo gusto. Voy a cerrar con esta frase.
La calidad de tus conversaciones define siempre la calidad de tus resultados. Siempre. ¿Cómo está la calidad de mis conversaciones? ¿Va que va? Muy bien, pues yo les agradezco infinitamente. Gracias por haberse dado el tiempo y el espacio. Les dejo ahí los datos de contacto. Ahí están mi teléfono, la página de internet, la liga para Instagram, para que puedan aprovechar esta promoción de 3 por 1 en las sesiones de coaching a partir de esta masterclass, 48 horas. Ha sido un placer, un verdadero placer. De verdad deseo de todo corazón que a partir de hoy todas y cada una de las conversaciones, por complejas que puedan ser, encuentren en la herramienta que les compartimos el día de hoy, pues un mecanismo y un camino para que puedan ir resolviendo y atendiendo estas circunstancias. Les mando un abrazo, muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Nos vemos la próxima. Que estén muy bien, éxito. Por aquí voy a leer a alguien que está apuntando. Al contrario, Diana, muchas gracias. Gracias, Guadalupe. Muchas, muchas gracias. Gracias, Aida, por conectarse. Muchas gracias.